Un placer, hasta luego. Gracias. Y nosotros estamos en una fecha en especial, van avanzando los días, estamos ya en pleno mes de abril y estamos en tiempo, en pleno calendario de elegir el colegio para los más pequeños. ¿Qué es lo que buscamos cuando estamos eligiendo este centro? Nos preocupan los deportes, nos preocupan las instituciones, el tipo de educación que van a recibir los más pequeños en estos centros. ¿Cuáles son nuestras preferencias? Paloma Martínez Esperanza, periodista y profesora universitaria. Bienvenida. Gracias, Raquel. Buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son las principales cosas que buscan los padres a la hora de elegir un centro para sus hijos? Bueno, pues los criterios son muy numerosos. Cada familia va decidiendo a qué colegio llevar a sus hijos dependiendo de sus circunstancias. Es una decisión importantísima porque nuestros niños, nuestros hijos, pasan muchas horas en el colegio. Hay que pensar que más o menos 15 años de vida de un niño van a estar dentro de un centro educativo y dentro de esos 15 años, 8 horas al día durante casi 10 meses. Es mucho tiempo, o sea que es una decisión fundamental. ¿Y crees que somos conscientes de la importancia que puede tener para los niños una buena elección del centro? ¿O quizá pensamos, bueno, mientras aprendan las asignaturas, vayan desarrollándose? Pues yo creo que cada vez los padres se preocupan más, pero desde aquí también hay que lanzar un mensaje de tranquilidad, porque son decisiones importantes, pero reversibles. O sea, que siempre uno puede decidir cambiar a sus hijos, no cambiarles, ¿no? O sea que... Porque no va a suponer un trauma, ¿no?, para un niño que se le cambie de colegio cuando es necesario. No, no, de hecho hay que animar a los padres a que si ven que ese niño necesita un cambio, cambiarle sin ningún problema. Sí, sí, y sobre todo lo que es importante es tener en cuenta cómo es ese niño a la hora de elegir un colegio. Muchas veces nos planteamos elegir el colegio con unos criterios muy marcados, ¿no?, y sin pensar en la particularidad de mi hijo. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo un niño que es muy despistado y un colegio está el número 1 en un ranking, pero ese colegio es muy grande y no es el mejor colegio para mi hijo, porque a lo mejor mi hijo va a estar mejor en un colegio del ambiente más familiar. Por tanto, hay que ver cómo es mi hijo para ver a qué colegio le llevo, ¿no? Es importante. ¿Sería eso quizás lo primero que hay que mirar? ¿Cómo es el niño y luego el colegio? En vez de a lo mejor pensar, oye, ¿qué es lo que quiero yo para mi niño? Yo creo que sí, que esa sería la clave primera, ¿no? Es decir, cómo es mi hijo y en función de eso, a qué colegio le voy a llevar. Esa sería la primera. Sí. Me parece muy interesante lo que nos estás diciendo, Paloma, pero ¿qué es lo que opinan ustedes? Nosotros hemos querido salir a la calle para preguntarles pues cuáles son las características o las claves que ustedes tienen en cuenta a la hora de elegir un colegio para los pequeños. Que los niños puedan también hacer muchos cursos como manuales, ¿verdad? Que no es siempre libro, más activo, más práctico. Y la calidad de los docentes, de la educación, que sea una institución confiable. Que tengan buenos valores. Profesores. Y que sea respetado, porque no están respetados los profesores, pobrecitos. Los profesores y las instalaciones. Pues hombre, una educación en valores, que tengan unos valores. Y también me gusta, por ejemplo, que acaben los ciclos desde infantil pues hasta bachiller. El tipo de educación que dan y bueno, y luego pues que me guste mucho el ambiente y el tema de las clases, como hacen jornadas de puertas abiertas, las clases, el patio, que tengan donde divertirse. Que tengan los principios claros de lo que quieren enseñar y que envuelvan a los padres. Sobre todo que no haya mucha cantidad de niños en las clases. Se tenga en cuenta todos los niños, toda la diversidad que puedes encontrar en una clase. Pues aquí han salido varias cosas: el ambiente, los valores, la infraestructura, el patio, las clases, los principios, la implicación de los padres, que creo que también es un papel importante que muchas veces no se tiene en cuenta. Sí, es verdad que el tema de los padres, la presencia, la comunicación que tienen con los profesores es un tema importante, porque al final lo que decimos, nuestro hijo va a pasar muchas horas en el colegio y una buena comunicación con el profesorado es fundamental. Han dicho cosas interesantes, por ejemplo, el ambiente. A mí es un tema que me interesa mucho porque justo esta semana hablaba con un amigo que estaba eligiendo el colegio para su hijo y tenía varias opciones y me decía, bueno, al final me he decantado por el que me ha parecido que tenía un ambiente familiar. Pues fenomenal, porque a lo mejor para ese niño no es tan importante que haya muchísima tecnología en el aula o que haya unas instalaciones deportivas inmensas, sino para ese niño a lo mejor lo principal es el ambiente familiar, ¿no? Por tanto, yo reivindicaría ese sentido común de la familia para ver cómo es el niño, ¿no?, que ya lo hemos dicho,
y en función de eso decidir. Imagino que también es importante que la familia o el niño en este caso se sienta identificado, ¿no?, con el colegio. Sí, eso sería otro criterio también. Uno tiene que pensar, bueno, ¿a qué colegio llevo a mis hijos? ¿A un colegio que refuerce mi proyecto familiar? Pues esa es una opción, y una opción muy buena, porque si yo, por ejemplo, en casa estoy educando a mi hijo en unos valores concretos, seguramente me interese que se refuercen esos valores en el colegio. Pero aquí también hay que decir, la escuela actúa como refuerzo de lo que hacemos en casa. La primera educación siempre está en el seno de la familia. No podemos esperar que la escuela vaya a hacer maravillas, ¿no?, con nuestros hijos, que seguramente las hará. Lo importante es lo que hacemos también en casa. En ese sentido, bueno, pues una cercanía con el ideario del centro yo creo que es importante. Eso es lo que nos decían en la calle, pero también hay datos concretos de encuestas. ¿Qué es lo que nos dicen esos datos? ¿Qué buscan los padres a la hora de elegir el colegio de sus hijos? Patricia. Es la pregunta, Raquel, que los padres se hacen a la hora de elegir el colegio, teniendo en cuenta que de media cada niño, como decíais, pasa 8 horas al día, 5 días a la semana y un total de 15 años de su vida en el colegio. Pero, ¿qué es lo que miramos antes de tomar esa decisiva decisión para la vida de los hijos? Pues, según una encuesta llevada a cabo por micole.net, la mayoría de los padres, 8 de cada 10, prefiere que el colegio tenga comedor a que no lo tenga. 6 de cada 10 prefieren también que tenga extraescolares y que sea bilingüe, principalmente en inglés. Otra de las cosas que más se miran es que el colegio esté cerca de casa y, si es posible, a menos de 2 kilómetros. Además, casi 4 de cada 10 prefiere que el colegio sea concertado, que tenga transporte hacia el colegio, y un 17% tiene muy en cuenta también que el colegio sea religioso. Pues esos son los datos oficiales. Me llama también, Paloma, la atención el tema del comedor, las extraescolares y la cercanía, ¿no? La parte formal, podríamos decir, del colegio también importa y mucho para el día a día, ¿no? Yo diría que la logística familiar es uno de los grandes criterios que tenemos que tener en cuenta. En ciudades grandes como Madrid, como Barcelona, como Bilbao, la cercanía del centro, o bien de la casa familiar, o bien de la casa de los abuelos, o del trabajo, pero que no nos complique la vida, que no tardemos en los trayectos muchísimo tiempo, ya no solo por los padres, sino también por los niños, que tienen que ampliar, ¿no?, ese horario de trayecto casi dentro de la jornada escolar, que ya de por sí es larga. Luego también otra cosa que hay que pensar, me interesa un centro que tenga un horario continuo, una jornada continua, y que mi hijo salga a las 2:30, si tengo un trabajo que me permite conciliar, a lo mejor es la mejor opción. O me interesa una jornada más larga, hasta las 5. Ese sería un criterio, yo creo que también importante. El asunto de la logística familiar. La verdad es que es muy llamativo lo del comedor. Sí, porque es el primero, ¿no? Es el primero. La mayoría de los padres exigen, es como una especie de línea roja, ¿no? Sí. Que haya comedor. Y es que es verdad que el comedor pues nos facilita mucho la vida. Y luego, además, pues si es un comedor que tenga comida casera, son preguntas también que uno puede hacer cuando visita el colegio, antes de decantarse por una elección u otra, ¿no? O sea, que yo creo que el asunto de la logística familiar, que muchas veces se deja en un segundo plano porque nos llama más la atención conceptos como innovación, gestión emocional, que están dentro de ese marketing, digamos, de los centros educativos, pues a lo mejor hay que valorarlos, pero en su justa medida. Hay que ser críticos también con estas, digamos, estos eslóganes y ver qué hay de bueno en ellos y qué no. A lo mejor uno puede priorizar la logística familiar porque les va a solucionar mejor la vida, ¿no? Les va a facilitar mejor la vida. El tema de las extraescolares está también muy demandado. Todos queremos que nuestros hijos tengan la mejor formación, que sepan música, que sepan inglés, que bailen, que pinten, pero a veces es un bombardeo. ¿Qué peso debería tener este asunto a la hora de elegir un centro? Bueno, pues tiene que tener peso, depende también de la jornada laboral que tengan los padres, porque a lo mejor, oye, pues uno dice, bueno, yo tengo una buena jornada y con que vaya a una extraescolar, porque al niño le interesa esa extraescolar, no porque yo como padre se la impongo, pues oye, también hay que tenerlo en cuenta. Me llamaba la atención, y desde aquí quiero agradecer a Ignacio Vallejo Nájera y Rubén Sarmiento de micole.net, que nos han dado estos datos. Me llamaba la atención cuáles eran las actividades extraescolares más demandadas por los padres, y eran el fútbol, el baloncesto, y se había metido ahí la robótica, que es ahora está una muy actividad, de moda, incluso esa asignatura en secundaria. Incluso la asignatura, y yo creo que es muy interesante, ¿no? También ayudar a los niños a tener ese conocimiento tecnológico. Y había otra, el ajedrez. Por tanto, también se están potenciando ya no solo esas grandes actividades deportivas que son buenísimas, ¿no?, como son el fútbol, que fomentan los valores en
equipo, etcétera. Pero estas otras extraescolares también son interesantes. Y el tema del bilingüismo, Paloma, porque los idiomas son imprescindibles a día de hoy en la formación de uno de nuestros niños. La mayoría de los colegios son bilingües, ya incluyen un idioma, pero este tema también yo creo que preocupa bastante, ¿no? Sí, preocupa a los padres, porque en realidad hoy en día la exigencia del inglés en la vida profesional pues condiciona evidentemente la elección de los colegios. Tampoco hay que obsesionarse, ¿no? Porque en realidad la lengua vehicular, no necesariamente el inglés tiene que ser la lengua vehicular, digamos, de la educación. A lo mejor preferimos que sea el castellano la lengua vehicular y luego complementar con el inglés que se da en el colegio y con una extraescolar, por ejemplo, ¿no? Y cada padre también tiene que decidir libremente. Yo creo que lo importante es este punto, que seamos libres para elegir el colegio al que queremos llevar a nuestros hijos. Bien sea concertado, que por cierto el 39% creo que prefiere los colegios concertados, bien sea público o bien sea privado, pero que tengamos la libertad como padres de elegir. Tenemos que tener en cuenta la opinión de los niños a la hora de elegir un cole. Por ejemplo, vamos a la jornada de puertas abiertas que se están haciendo estos días. Vemos 2 o 3 colegios y el niño tiene clarísimo que le gusta ese centro. ¿Eso hay que tenerlo en consideración también? Pues es una buena pregunta, la verdad, Raquel. No me lo habría yo planteado, pero pensando, creo que sí, que podemos tenerlo en cuenta, porque al final es el niño el que va a pasar muchas horas ahí en el colegio. Yo recuerdo cuando mis padres eligieron mi propio colegio, yo tenía clarísimo a qué colegio quería ir porque me encantó el ambiente. Claro. Y fui muy feliz. O sea que a lo mejor es que ese niño siente cierto feeling con ese ambiente y oye, ¿por qué no? Siempre y cuando el criterio de los padres... Claro, que complemente, ¿no? Lo que está ofreciendo el centro. Por lo tanto, también es importante ir a conocer el centro con los niños o sin los niños, quizá. Pues a lo mejor una primera visita es mejor sin los niños y una vez que los padres han hecho esa selección, ¿por qué no llevar al niño? ¿No? A lo mejor estamos dudando entre 2, son parecidos, como este caso que contaba de este amigo mío, eran colegios públicos muy parecidos en instalaciones y sin embargo se decantaron por el ambiente familiar. Pues oye, a lo mejor ir con un niño, si no es muy chiquitito, porque claro, tiene 3 años, pero a lo mejor si tiene 10, 11 años, pues conviene llevarle y ver, oye, ¿a ti qué colegio te gusta más? ¿Este otro? Hemos puesto sobre la mesa un montón de ítems, ¿no? Las extraescolares, los idiomas, el ambiente, los valores. No sé si nos queda algo que debe ser importante y tenido en cuenta a la hora de elegir. Pues sí, Raquel, yo creo que nos queda, voy a decir, el más importante y el que menos tenemos en cuenta. Si te das cuenta, apenas ha salido en esas entrevistas que hemos visto de la calle, y es el asunto de la corriente educativa, de la metodología que sigue el centro. Hay que tener muy claro cuál es el proyecto educativo que tiene el colegio, porque a veces, pues por ese marketing vemos innovación. Bueno, ¿qué es esto de la innovación, no? Grandes eslóganes, pero no sabemos nada del proyecto. Y tú llegas ahí y te dicen, bueno, tenemos unas instalaciones muy buenas, tenemos iPads o el aparato que sea en todas las clases, y uno tiene que decir, bueno, ¿y cuál es el proyecto que hay de fondo? Muchas veces ni siquiera hay proyecto educativo, pero es lo más importante, porque eso es lo que nos va a permitir complementar con el ideario de la familia. Y la verdad, yo creo que quien mejor sabe de este tema de las corrientes educativas es Catherine Lecuyer, la escritora y doctora en educación, que está con nosotros hoy. Buenos días, Catherine. Hola, buenos días, Paloma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál sería el criterio que consideras más importante a la hora de elegir un colegio? Bueno, yo considero que los padres son primeros educadores, ¿no? Entonces pienso que son ellos que han de escoger el proyecto educativo de sus hijos y que el colegio ha de ser el que ayuda a los padres a mantener esa coherencia y ese proyecto educativo tal como ellos lo han escogido, no al revés, ¿no? Que serían los padres que ayudan al colegio, ¿no? Y por lo tanto, para poder encontrar ese colegio que es la continuación del hogar, yo pienso que es muy importante que haya una oferta plural en España o en cualquier país, ¿no? Una oferta plural tanto en la pública como en la concertada como en la privada, ¿no? Oferta plural no me refiero a factores como puede ser, por ejemplo, pues el comedor, los extraescolares, que también, ¿no? Pero me refiero sobre todo pues al tema del proyecto educativo. En conversaciones con mi maestra, pues es un ensayo novelado en el que explico cuáles son las 3 corrientes educativas que se han dibujado a lo largo de la historia, y eso nos puede ayudar como padres a entender pues qué tipo de colegio queremos para nuestros hijos, a dónde nos encontramos nosotros, ¿no? Concretamente, pues en ese libro explico 3 corrientes. Catherine, buenas tardes. Encantada de tenerte hoy con nosotros aquí en La Lupa. Explicas esas 3 corrientes que nosotros queremos conocer. ¿Cuáles son?
Pues mira, la primera corriente es la corriente mecanicista, la corriente conductista, ¿no? Esa corriente que podremos resumir con el lema de que la letra con sangre entra, ¿no? Esa corriente que llamamos de la educación mal llamado tradicional, no me gusta la palabra tradicional porque no, yo encuentro que es un cajón desastre, pero educación antigua, ¿no? Esa idea de que pues, el niño es un vaso vacío y va recibiendo cosas, la jerarquía es fuente de conocimiento, no damos importancia pues, a los talentos, al interés, al asombro, a todo lo que es interior, ¿no? A emociones, etcétera. Eso por un lado, ¿no? Eso caracterizaría pues, el estilo de educación que da mucha importancia a la estimulación temprana, al bombardeo continuo de información, a embotar el niño de cosas, la memorización mecánica, etcétera. Luego tenemos la corriente romántico-idealista, que sería pues, inspirada en Rousseau, que entiende que el niño es como una semilla que va creciendo sola. Entonces, por lo tanto, pues el rol del maestro es prácticamente nulo, ¿no? Porque no puede intervenir. El niño construye su propio aprendizaje. Ahí damos mucha importancia, en vez de a los conocimientos, a las competencias. Utilizamos métodos constructivistas, como puede ser pues trabajos en equipo, trabajos por proyecto, que no es que esté mal, pero digo que, o sea, en infantil, por ejemplo, asumimos como el niño descubre solo, pues que con una tableta lo puede descubrir y aprender solo. No hace falta una instrucción directa a un profesor que le transmite, ¿no? Y la tercera corriente es la corriente clásica, realista, ¿no? Esa corriente que, bueno, pues que viene de Aristóteles, que viene de los griegos, y esa idea de que el fin de la educación no es un proyecto como en la corriente romántica, ¿no? Social o político, que tiene como objetivo pues, amoldar al niño a un proyecto social, sino que es el proyecto de la educación es el niño mismo. O sea, el fin de la educación es la persona, ¿no? Y entonces ahí nos interesa la educación en virtudes, o sea, y entendemos el conocimiento como aquello que ayuda a crecer, ¿no? Y entre esas tres corrientes, ¿cuál crees que es, Catherine, la que está predominando a día de hoy en nuestra sociedad? Yo creo que tenemos que lidiar con unas huellas de la primera, del mecanicismo, ¿no? De una escuela como antigua, pero concretamente nos vamos de cabeza hacia la educación constructivista. Y bueno, esto también es un rasgo que caracteriza especialmente la última reforma educativa, ¿no? La LOMLOE. Y Catherine, ¿cuáles serían los efectos, digamos, que tiene esa corriente que es más predominante en la educación? ¿Cuáles crees que son los efectos, si son positivos, son negativos? Bueno, ¿qué tipo de niño, ¿no? estamos educando con la primera corriente? Estamos educando a un niño pues, que a lo mejor no tiene capacidad de espíritu crítico, porque es un niño que está obedeciendo sin entender las cosas, es un niño que reacciona a estímulos pero no sabe por qué hace las cosas. Cuando hablamos de esto, no solamente la educación antigua, ojo, porque toda la educación a través de los algoritmos, ¿no? De todo lo que es la educación a través de las nuevas tecnologías en las aulas, pues tiene un componente mecanicista muy grande, ¿no? Porque el niño acierta o se equivoca y en función de eso pues el ordenador le presenta pues la siguiente información, ¿no? También estamos con la corriente mecanicista, tenemos a niños pues sumisos, ¿no? Porque son niños que a lo mejor no entienden la razón de ser de las cosas, por lo tanto pues acatan la autoridad o se rebelan contra ella, pero no van al fondo de los asuntos, ¿no? O sea, pueden confundir espíritu crítico con quemar containers, ¿no? Que no sería lo mismo, ¿no? En la corriente romántico-idealista tenemos niños militantes, ¿no? Lo que hacemos es enseñarles a ser pequeños ciudadanos para encajar en la sociedad pues pensada de antemano por los poderes políticos que implementan el sistema educativo en cuestión, ¿no? Pensamos en Rousseau, que primero escribió el contrato social y luego escribió Emilio, ¿no? Emilio era una novela que decía cómo tenía que ser aquel niño para encajar en el sistema político, ¿no? Entonces formamos al niño para ser, pues, digamos, con cultura militante, ¿no? Formamos a pequeños militantes, ¿no? Y enseñamos a los niños en la importancia de cambiar el mundo, o sea, primero, ¿no? Y en la tercera corriente lo que enseñamos al niño es que para cambiar el mundo, pues tiene que cambiarse a sí mismo, ¿no? Tiene que mejorar y tiene que tener unos conocimientos poderosos, ¿no? Y una vez tiene adquirido esos conocimientos y tiene desarrollado su personalidad, pues entonces está en una situación para poder mejorar el mundo, ¿no? O sea que, Catherine, lo positivo, lo más completo sería coger un poquito de cada una de estas tres corrientes.
Yo creo que no. Yo creo que son incompatibles. Es decir, que yo creo que son radicalmente distintas, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene que escoger la que le conviene y intentemos pues no hacer cócteles, porque yo creo que no es compatible, puede ser contraproductivo, de hecho. Pues Catherine de Culler, gracias por estar con nosotros hoy en La Lupa y por ilustrarnos sobre este asunto. Un abrazo. A vosotros, muchas gracias. Bueno, Paloma, qué interesante, ¿no? Tener poner la lupa en estas tres corrientes y saber un poco la importancia de tener pues claro el recorrido educativo que ofrecen los colegios. Sí, Catherine ha dicho cosas muy interesantes y la verdad es que yo creo que como padres tenemos que estar muy atentos a ver, bueno, pues cuál es esa corriente que domina en el proyecto educativo del colegio, si es que lo tiene, más que nada para conocer también los efectos que pueda tener en la educación de nuestros hijos. Pues Paloma, gracias por estar hoy con nosotros. Nos vemos la semana que viene, que tendremos otra cita puntual para hablar de educación los jueves.